Hermanos, hermanas, buenos días. Mi nombre es Germán Oliva. Vamos a continuar con nuestro estudio del manual Ven Sígueme. La clase anterior estudiamos sobre el gobierno de los jueces, en donde Alma era el juez superior. Ellos sufrieron muchas oposiciones, principalmente el primer año con Neor y el quinto año con Amlici. Amlici era mucho más fuerte opositor y había mucha gente que lo seguía a Amlici. Eran conocidos como los amlicitas. Los amlicitas se unieron a los lamanitas y se fueron en contra del gobierno de los jueces, en contra del gobierno de Alma. Esta guerra duró hasta el octavo año, una guerra civil, en donde Alma, después de los 8 años, decide dejar el asiento judicial a Nefía y decide ir a predicar el Evangelio. Recuerden que Alma era de la generación de los hijos de Mosía, que decidieron ir a predicar el Evangelio a los lamanitas. También vimos en la clase anterior que los lamanitas más puros actualmente son los otavaleños. También hablamos de mi compañero Cachimuel. En ese tiempo no solo Cachimuel era el misionero lamanita, sino teníamos algunos misioneros lamanitas. Cachimuel de la Torre, Díaz, la hermana Maigua, la hermana Campo. Y no solo salieron de Otavalo los lamanitas, sino también latinos, como la hermana Mónica Álvarez, el Elder García. Otro lamanita más que salió, o indígena, es el Elder Arellano, que luego pasó a ser presidente de la estaca Otavalo. Ahora ellos crecen muy rápido, ahora hay algunas estacas en Otavalo. Yo pienso que ellos son uno de los grupos más fuertes que tenemos de la iglesia en el Ecuador. Otra cosa que hablamos fue de los 27 jóvenes que salieron de Altamira a predicar el Evangelio, en donde solo uno de ellos se quedó en el Ecuador. Asimismo pasó con Alma. Alma decidió quedarse en la tierra de Saraemla, en donde él era líder del gobierno, a predicarles el Evangelio. Recordemos también que él era el sumo sacerdote de la iglesia y los de la iglesia estaban débiles en espíritu y habían crecido en el orgullo. Entonces él decide predicarles el Evangelio, y eso está en el versículo número 5 de Alma, capítulo número 5 de Alma. El capítulo número 6, Alma viaja hacia las tierras circunvecinas y llega al pueblo de Gedeón, en donde también les predica el Evangelio, y se da cuenta de que los ciudadanos del pueblo de Gedeón están en mejores circunstancias espirituales que los de Saraemla. En el capítulo número 7 veremos las palabras de Alma que les da al pueblo de Gedeón. Entonces veremos el capítulo número 5, 6 y 7. Si alguien me pregunta y me dijera, hermano Germán, ¿usted pudiera hacer una lista de los capítulos más importantes del libro de Mormón? Seguro en mi lista estaría 29 de Mosía y Alma 5. Son capítulos muy fuertes, muy buenos. Cierto, hoy día tenemos examen. Tenemos examen para promediar para la nota del quinquimestre. No, mentira, no hay examen. Era una broma, ya les vi asustados. Sino que yo les digo esto porque Alma les enseña en el capítulo número 5 a los de Saraemla por medio de preguntas. Entonces lo que vamos a hacer es hacer las preguntas y ustedes mismos se contestan en voz alta o para ustedes mismos, para ver el sistema, no, para ver el nivel de espiritual que estamos actualmente. Cuando nosotros visitamos a un hermano que está menos activo, bueno, ahora todos estamos menos activos porque son como más de 2 meses que no asistimos a la iglesia, pero a veces podemos estar débiles en espíritu. Cuando visitamos a un hermano que está débil en espíritu, lo que hacemos o citamos es hacerle recordar lo que él sintió en su bautismo o cómo fue su bautismo. Recordemos que hay dos tipos de bautismo, uno que se llama bautismo y otro que se llama bautizo. El bautizo es un poquito de agua nomás que se pone en la cabeza, pero el bautismo es ingresar completamente dentro del agua en señal de la muerte y resurrección, como lo hizo Jesucristo. Cuando nosotros nos bautizamos, lo hacemos igual, en señal de la muerte en nuestra vida anterior, a una resurrección, a una nueva vida como discípulo de Jesucristo. Jesucristo fue hasta el río Jordán, donde estaba bautizando Juan el Bautista, para ingresar completamente dentro del agua. Si hubiera sido el bautizo, entonces tal vez Juan el Bautista hubiera cogido un tachito de agua, lo llenaba, se iba al centro de Saraem, al centro de Jerusalén, y comenzaba a bautizar, ¿no? Un poquito de agua, hubiera bautizado a más personas. Pero ese no era el sentido. No es un bautizo, es un bautismo. Entonces hay que ingresar completamente dentro del agua. La escritura dice que Jesús salió luego del agua.
Entonces, si salió del agua, estaba dentro del agua, en señal de la muerte y resurrección. Entonces, todo esto le hacemos recordar a la persona que está menos activa. Otra cosa que le hacemos recordar también es su testimonio. ¿Cómo era antes? ¿Qué tanto progresó? ¿Qué tanta alegría o sentimiento tuvo al escuchar el Evangelio? Esto es más como la conversión. La conversión entre comillas, porque bien puedo explicar yo en la conversión como un viaje a Quito en avión. Nos vamos aquí al aeropuerto Eloy Alfaro de Manabí, en Manta, salimos en avión, llegamos al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito y sabemos que llegamos a Quito, pero no sabemos en qué momento pasamos el límite de la provincia de Manabí, saliendo de Manabí y entrando en el límite de la provincia de Pichincha. Así mismo más o menos es la conversión. Llenamos de testimonio hasta que no sabemos en qué momento es la conversión. Hay algunos hermanos que dicen, tuve un testimonio bien fuerte que desde ese momento me convertí como los hijos de Mosía y el hijo de Alma, que hubieron una experiencia espiritual tan grande que desde ese momento se convirtió. Entonces, a estos hermanos menos activos les hacemos recordar dos cosas, el bautismo y su conversión. Conversión entre comillas, porque realmente estaremos convertidos cuando estemos en la presencia de Dios, cuando Dios nos dé instrucciones y digamos, ah, sí, serio, ¿no? Así ha sido, ahí estaremos realmente convertidos. Pero las recordamos, es lo que hace Alma en el capítulo número 5, versículo número 3, me pareció 2. En el versículo número 3, Alma les habla sobre el cautiverio que fueron salvados del pueblo de Lefi-Leí, en donde estaban cautivos de los lamanitas. Les habló también sobre el bautismo, que se bautizaron en las aguas de Mormón por medio de Alma. Les habló sobre el cautiverio, versículo número 5, el Señor los libró de la servidumbre, versículo número 6, o sea, les recuerda a ellos lo que habían pasado antes del Evangelio. Vamos a leer el versículo número 6. Y ahora he aquí, todo el versículo. Y ahora he aquí, os digo, hermanos míos, vosotros los que pertenecéis a esta iglesia, habéis retenido suficientemente la memoria, el cautiverio de vuestros padres. O sea, ¿ustedes recuerdan cómo era antes? Sí, va otra pregunta. Y habéis retenido suficientemente en la memoria la misericordia y la longanimidad de Dios. Cuando hablamos de misericordia es la diferencia de justicia. La justicia es tú pecas y te cae el hacha. Tú pecas y te cae la justicia. Pero la misericordia es tú pecas y pides a Dios Padre, perdona, y viene la misericordia porque Jesucristo pagó el precio. Esa es la misericordia. Y longanimidad es ánimo en los problemas. Entonces repito la pregunta y las preguntas vienen, vayan contestando. Sí, y habéis retenido suficientemente en la memoria la misericordia y la longanimidad de Dios para con ellos, y además habéis retenido suficientemente en la memoria que Él ha rescatado sus almas del infierno, como éramos antes. Versículo número 7. He aquí, Él cambió sus corazones, sí, los despertó de un profundo sueño. Despertaron en cuanto a Dios. Es como que estábamos dormidos, pero Él nos despierta. Versículo número al final del 9. Y cantaron el amor que redime. O sea, eras antes, luego sientes estas cosas, te bautizas, tienes testimonio y cantas. Y cantas el amor que redime, dice la escritura. En el versículo número 11, estamos en el capítulo número 5. Alma les recuerda de nuevo. Recuerden que mi padre se convirtió por el testimonio de Abinadí. Versículo número 12. Y según su fe se realizó un gran cambio en su corazón. He aquí, os digo, que todo esto es verdad. Versículo número 14. Y ahora os pregunto, hermanos míos de la iglesia. Esto me recuerda como cuando en el domingo anterior tuvimos un devocional con la hermana Silvia y el presidente Calderón, su esposo, el presidente del templo, en el cual él nos invitaba a ir al templo después de la pandemia, claro. Para ir al templo, bueno, recordemos que hay dos edificios, una capilla, que llamamos capilla, y otro que llamamos templo. En la capilla entran todas las personas, sean miembros o no miembros, pero al templo solo entran miembros de la iglesia. Por el momento solo tenemos un templo, el templo de Guayaquil. Pronto estará el de Quito, pero también está.
Entonces, ahora solo tenemos un templo, el templo de Guayaquil, y para entrar ahí necesitas solo ser miembro de la iglesia, pero no todos los miembros entran. Necesitan una recomendación que dura 2 años. ¿Cómo sacas la recomendación? Pues primero tienes que tener una entrevista con el obispado, con tu obispo. Si es por primera vez, con tu obispo. Y luego ir a una entrevista con la presidencia de Estaca. Si es por primera vez, con el presidente de Estaca. Entonces esto es lo que me recuerda. Versículo 14 otra vez. Y ahora les pregunto, hermanos míos de la iglesia, como cuando te preguntan, ¿verdad? Esto es como un ensayo para cuando te presentes con la entrevista del obispo y el presidente de Estaca. ¿Habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestro rostro? Cuando leo esta parte, siempre me acuerdo de mi amigo Giovanni Enríquez. Hace muchos años, cuando recién me bauticé, él tenía una entrevista con el presidente de Estaca, que en ese tiempo era el hermano Horacio Araya, el chileno. Y cuando Giovanni va entrando a la entrevista, el presidente de Estaca le dice: veo la imagen de Cristo en su rostro. Le dice así. Y es escritura, porque dice, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado este gran cambio en vuestros corazones? Bueno, es que Giovanni Enrique es muy buena persona. Mira, sería bueno leer todos los versículos y contestar todas estas preguntas, pero no vamos a avanzar. Entonces yo he elegido ciertos versículos para leerlos y estudiarlos. Versículo 26, capítulo 5. Y ahora os digo, hermanos míos, si habéis experimentado un cambio en el corazón y si habéis sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime, quisiera preguntaros, ¿podéis sentir ahora esto? Ahora, sentir. ¿Podéis sentir esto ahora? ¿Les recuerdan cómo eran antes? Luego les dice, ¿pueden sentir esto ahora? Interesante. Versículo número 27 en el medio. Si os tocase morir en este momento, ustedes saben que se han muerto muchos hermanos de la iglesia, familiares, amigos, con mucha pena, claro, que la partida que se murieron, también obreros del templo, ex misioneros, se han muerto muchas personas. Como dice una hermana de la iglesia, una amiga, la hermana Lucas dice, y se murieron estando vivos. O sea, nadie esperaba que se muera y se murieron. O sea, a cualquier momento nos toca morirnos. Pregunta otra vez, si os tocase morir en este momento, ¿podéis decir dentro de vosotros que habéis sido suficientemente humilde? Versículo 28. Y aquí, os hayáis despojado del orgullo. 29. De la envidia. ¿Podrás haber hecho eso? Y luego viene la invitación, versículo número 33, que lo vamos a leer todo y parte del 34. 33. Y he aquí, Él invita a todos los hombres, pues a todos ellos que extienden los brazos a mí, misericordia, y Él dice, arrepentíos y os recibiré. Versículo 34, una parte dice, venid a mí y participaos del fruto del árbol de la vida. El 35 también lo vamos a leer, dice, y así, venid a mí y haced esta obra de rectitud, y no seréis talados y arrojados al fuego. Nos saltamos al 44, en donde dice Alma otra vez, siempre está hablando Alma, porque soy llamado para hablar de este modo según el santo orden de Dios, el santo orden de Dios del sacerdocio. Versículo número 46. El versículo número 46, en un tiempo de mi misión, yo le saqué, lo imprimí en una hoja grande y lo puse en un periodo de tiempo pequeño en mi escritorio y lo tenía pegado a este versículo. Y otro versículo más que es muy bueno que ya estudiaremos en el futuro. El 46 dice, he aquí os digo que el Santo Espíritu de Dios me las hace saber. He aquí, he ayunado y orado muchos días para poder saber estas cosas por mí mismo, y ahora sé, y le hice una bolita en el sé, porque es el mismo sé que habla Nefi en 1 Nefi 3:7 cuando dice iré y haré. ¿Por qué? Porque sé, es el mismo sé. Entonces he ayunado y orado muchos días para poder saber estas cosas por mí mismo, y ahora sé por mí mismo que son verdaderas, porque el Señor Dios me las ha manifestado por su Santo Espíritu, y este es el espíritu de revelación que está en mí. Y al final del 47, y el espíritu de profecía que en mí se halla.
Versículo número 48. Y os digo que sé que Jesucristo vendrá. Sí, el Hijo del unigénito del Padre. Está hablando de Jesucristo que vendrá. Pero recordemos que Alma, cuando predicó el Evangelio a los de Saraem, a los de su pueblo, era 83 años antes de Jesucristo. Entonces él decía, la parte importante cuando dice, y vendrá, y sabrá que vendrá, y vendrá. Y al final vino. En 83 años después, vino Jesucristo en la primera venida. Así nosotros decimos, vendrá, sí, en la segunda venida. Nosotros estamos esperando la segunda venida. Y si viene en la primera, claro que va a venir en la segunda. Lo estamos esperando y como dice aquí el versículo, y vendrá. Versículo 49. Y ahora os digo que este es el orden según el cual son llamados, sí, para predicar. Recuerdo cuando yo me bauticé, tenía aproximadamente 21 yendo a cumplir 22. Cuando salí a la misión iba a cumplir como 23 años. Cuando regresé iba a cumplir como 25 o casi 25 años. Y normalmente los hermanos de la iglesia salen a los 18 años. Yo ya salí un viejito a la misión. Pero yo estoy seguro que ese fue mi momento para predicar, como dice aquí Alma 49. Y ahora os digo que este es el orden según el cual son llamados. Sí, para predicar. Es como tienes tu momento para predicar. 50. Al principio, arrepentíos todos vosotros. Nos vamos hasta el 53 y el versículo 53 es duro. Dice, y ahora os digo, amados hermanos míos, ¿podéis resistir estas palabras? Sí. ¿Podéis desechar estas cosas y hollar con los pies al Santo de Israel? Sí. ¿Podéis inflaros con el orgullo de vuestros corazones? Sí. ¿Persistiréis aún en usar ropa costosa y en poner vuestro corazón en las vanidades del mundo y vuestras riquezas? Luego vamos al capítulo número 6, versículo número 1. Alma organiza el sacerdocio, llama a sacerdotes y élderes, organiza la iglesia. También el versículo número 2, quienes se arrepienten se bautizaron. Versículo número 7 del capítulo número 6, viaja al pueblo de Gedeón y predica el evangelio. Luego vamos al capítulo número 7, en el versículo número 8. El versículo número 8 en la mitad dice algo bien interesante. Cuando dice, no sé, Alma dice, no sé, pero esto sí sé. No sé, pero esto sí sé. Recuerdo el domingo pasado en el devocional al presidente del templo, yo le pregunté algo y él me dijo, no sé, pero sí sé que. Entonces podemos contestar así también. No sé, pero esto sí sé. Y Alma, refiriéndose al sí sé, era sobre el nacimiento de Jesucristo, que iba a nacer de María, una virgen, en Jerusalén. Versículo número 10 dice, y he aquí, nacerá de María en Jerusalén, que era la tierra de nuestros antepasados. Recordemos que el primer Nefi, el primer libro del libro de Mormón, nos habla de la familia de Leí, que salió de Jerusalén hacia el continente americano. Entonces el libro de Mormón fue escrito en el continente americano. Entonces de eso nos está hablando, ¿no? Nacerá María en Jerusalén, en la tierra de nuestros antepasados. Versículo número 12 al principio es un trabalenguas, pero vamos a entenderlo. Dice, y tomará sobre sí la muerte para soltar las ligaduras de la muerte. O sea, Él morirá por nosotros para que nosotros podamos superar la muerte. Versículo número 14 al principio dice, ahora os digo que debéis arrepentiros y nacer de nuevo. Cuando Jesucristo estaba predicando el Evangelio, hubo un sacerdote de los judíos que se lo acercó, claro, en la noche para que nadie lo vea, y le dijo, maestro, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo ingresar de nuevo al vientre de mi madre? Y él le dice, tienes que hacer el bautismo. Versículo 14 en el medio, ser bautizados. Entonces recordemos que nos bautizamos y salimos del agua. Asimismo, cuando nacemos, salimos del agua. Qué interesante, ¿no? Versículo número 23, vamos a leer. Dice, y ahora quisiera que fueseis humildes, que fueseis sumisos y dóciles, fáciles de persuadir, llenos de paciencia y longanimidad. A ver, ¿qué era longanimidad? Ánimo en los problemas.
siendo moderado en todas las cosas, siendo diligente en guardar los mandamientos de Dios en todo momento, pidiéndolo, pidiendo las cosas que necesitéis, tanto espirituales como temporales. Entonces tenemos que pedir, ¿verdad? Pedir es oración, cosas temporales y espirituales. Cosas temporales es una casa. Entonces pidiendo las cosas necesarias que necesitéis, tanto espirituales como temporales, siempre dando gracias a Dios por las cosas que recibiréis. Y luego en el 24 son tres cosas: fe, esperanza y caridad. Entonces siempre abundaréis en buenas obras. El versículo número 27 son las bendiciones. Es el último capítulo, el último versículo del capítulo número 7, que es el último capítulo que veremos. Es el último versículo de la clase. Dice, y ahora bien, es las bendiciones. Y ahora bien, repose sobre vosotros la paz de Dios, y sobre vuestras casas y tierras, y sobre vuestros rebaños y manadas, y todo cuanto poseéis, sobre vuestras mujeres, vuestros hijos, según vuestra fe y buenas obras, desde ahora en adelante y para siempre. Y así sea dicho. Amén. Ok, que podamos recordar cómo éramos antes, cómo fue nuestro bautismo, el sentimiento, el cantar, el amor que redime, el Señor dice. ¿Lo sentimos algún día? ¿Hemos sentido eso? ¿Recordamos eso? ¿Sentimos ahora esto? Que podamos hacer todo esto. En el nombre de Jesucristo. Amén.